Veíamos en el anterior video que la empresa se constituyó con unos activos a los cuales se le debían a unos terceros que son los pasivos y a los dueños. Luego la empresa empieza a producir. Cuando la empresa empieza a producir, lo hace a través de las ventas. Entonces las ventas, existe un estado financiero, se llama el estado de resultado o el estado de pérdida y de ganancia, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. En él se recogen las ventas, lo que me costó y cuánto le quedan a los dueños. Vamos a mirar con más detalle. El primer rubro del estado de resultados son las ventas. Las ventas son, obviamente, lo que la empresa pudo vender. Vendió 1000 pizzas a tanto dinero, vendió 10.000 neveras, vendió 5.000 televisores, vendió 200 carros a un determinado precio, y eso me dan las ventas. Aquí las ventas me dicen que fueron de 10.000 pesos. No significan unidades, sino ya en pesos. Las ventas es el precio de venta por la cantidad vendida. Luego, ¿qué viene? Se le quita, se le resta el costo de mercancía vendida. ¿Qué es el costo de mercancía vendida? Aquí, en este caso, 6.000 pesos son todas las erogaciones que tuvo que hacer la empresa para producir el bien que yo vendí. En este caso, ¿cuáles son? Mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación. O sea, todos los costos, todas las erogaciones o lo que yo hice para poder producir lo que yo vendí se llaman costo de mercancía vendida. En este caso fue de 6.000 pesos. Cuando ya yo a las ventas que yo tengo le resto lo que me costó producirla, no lo que me costó venderla, sino lo que me costó producirla, se da en el ítem de utilidad bruta. En este caso, la utilidad bruta, ¿de cuánto fue? De 4.000. El 4.000, ¿qué significa eso? Y miramos el primer indicador financiero, que es el margen bruto, que está acá. El margen bruto, como lo dice acá, ¿a qué va a ser igual? A la utilidad bruta, en este caso 4.000, entre las ventas, que son 6.000, entre 10.000, que da un porcentaje del 40%. ¿Qué significa un margen bruto del 40%? Ojo con esta análisis. Un margen bruto del 40%, como en este caso, significa que por cada peso que yo logré vender, me quedaron 40 centavos para todos los gastos, los impuestos y devolver la plata a sus dueños vía utilidad. ¿Qué significa? Que en esta empresa yo me gasté para producir 60 centavos por cada peso que yo logré vender y me quedaron 40 centavos. ¿Es bueno o es malo? La respuesta siempre depende. Vamos a suponer que la empresa del sector, mi competidor principal, a ellos les quedan 47 centavos. ¿Qué significa esto? Que la empresa en la que yo tengo mayores costos. ¿Por qué? Porque apenas me quedan 40 centavos. En cambio, a la competencia mía le quedan 47 centavos. ¿Qué significa? Que yo soy más eficiente en el tema del costo. Cuando yo de salida sé que mi margen es 40% y los de mi competencia el 47%, o sea que a ellos les queda más, por cada peso que vendieron les quedan 47, y me quedan apenas 40. Significa que ellos manejan mejor los costos que yo. Entonces, que la empresa en la cual yo estoy administrando. ¿Qué significa adicionalmente? ¿Cómo podemos mejorar eso? Cuando uno va a mejorar el margen bruto, o sea que el problema es de costos, el problema es de producción, lo puede hacer mediante ¿qué? Simplemente mejorando la producción. De pronto tengo maquinaria obsoleta, de pronto no estoy tecnificado, de pronto la competencia mía está totalmente robotizada, automatizada, y yo quizás tengo procesos muy manuales, y lo que a mí me demora en la producción 2 horas, a la competencia le demora apenas 30 minutos. Entonces tenemos que mirar primero tecnología. Si cuando yo tengo problemas de costo, como en este caso,
puede ser vía que tecnología. Tengo una tecnología obsoleta ya, tengo una tecnología manual, quizás la competencia tenga una tecnología automática. Adicionalmente puede ser que ellos usen mejores materias primas de calidad. Yo estoy usando materias primas de menor calidad, en la cual tengo que reprocesar muchas veces porque el producto no me da las especificaciones técnicas. O quizás puede ser posible que la planta de personal mía tenga operadores que no están bien entrenados y les falta entrenamiento o falta cualificación a las personas. Entonces yo sé, cuando yo tengo problemas de margen bruto, el problema de producción, problemas de costos que realmente puedo mejorar vía automatizando, mejorando la maquinaria, entrenando personal, es la manera bien. Luego viene, después que ya yo produje, ¿cierto? Esta es la utilidad bruta. Aquí es lo que me costó, costo de mercancía es lo que me costó las erogaciones que yo tuve para poder producir. Pero en este momentico yo no tengo la forma de vender todavía. O sea, yo tengo mi producto ya hecho y listo para producir. Entonces, a partir de aquí vienen los gastos generales y los gastos de venta. Estos dos gastos son las erogaciones que están aquí, que la estamos marcando, señalando, gastos generales y gastos de venta, que me permiten a mí vender el producto que yo he producido. Entonces, los gastos generales y los gastos de venta son todas aquellas erogaciones que yo tengo que incurrir para poder vender el producto que yo hice en la etapa previa. En este caso los gastos generales fueron 800 y los gastos de venta fueron 200. ¿Qué erogaciones están en los gastos generales? Los arriendos, los servicios públicos, el sueldo del gerente, el sueldo del contador, el sueldo de la secretaria. Todas esas personas que colaboran en el ánimo de producir, de vender el producto. En cambio, en el costo de mercancía vendida están todos los sueldos de quién, del operador, de la gente de producción. En cambio acá están todo el sueldo del administrador, del gerente, del contador, y en gasto de venta, ¿quiénes están? Toda la planta que tengo yo disponible para vender, los gastos de promoción, si yo tengo que colocar publicidad, etcétera. Entonces, cuando yo a las ventas le quito lo que me costó producir, ¿cierto? Y lo que me costó vender, que son los gastos generales y los gastos de venta, me da la utilidad operativa. La esencia de mi negocio como tal. La empresa adquirió unos activos. ¿Para qué? Para que yo produjera una venta que me costó 6,000 pesos y que me costó venderlos, estos ítems que está acá, y me quedaron 3,000 pesos. Y sale el segundo indicador financiero, que es el margen operativo. El margen operativo es simplemente dividir la utilidad operativa, en este caso 3,000, entre venta, que es 10,000, y me da un 30%. ¿Qué significa un margen operativo del 30%? Un margen operativo del 30% significa que por cada peso que yo logré vender en el año, después de pagar mis costos y después de pagar mis gastos de venta, ¿me quedan cuánto? Me quedan 30 centavos. ¿Para qué? Para pagar los gastos financieros, o sea, la plata que el banco me prestó, los intereses, para pagar los intereses que me generan las cuentas, los créditos que tengo con los bancos, adicionalmente pagar los impuestos y después darle a los dueños a través de utilidad lo que quede. En este caso, 30%. Si la competencia mía, ¿es bueno o malo este margen? Depende, ¿cierto? Si la competencia mía es el 35%, ¿qué significa? Que a la competencia mía, después de pagar los costos de producción, lo que me cuesta producir, después de pagar los gastos generales para vender, me quedan ¿cuánto? 35 centavos, ahí me quedan 30. O sea que esta empresa que tenemos aquí es más eficiente, no solamente en costos, ¿cierto? Aquí, sino en gastos generales. O sea, le cuesta menos la parte de vender cada unidad, porque aquí lo hace en menores términos. A mí me quedan 30% y a los que le dan 35%. En este caso, el margen del sector 47% del margen bruto
y el margen operativo del 35 significa que mi empresa tiene más costo de producción y más costo de venta. Luego viene, ya estando aquí, esto se conoce con la estructura operativa. La estructura operativa de una empresa va desde las ventas menos los costos de producción menos los gastos de venta y gastos generales, y me da esto. ¿Por qué se llama la estructura operativa? Es de las cifras más importantes que puede haber en una compañía. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de mi negocio. La esencia del negocio va desde yo compré unos activos para venderlos, los cuales me costaron 6,000 y me costó venderlos 1,000 pesos. Significa que me dejaron 3,000. El negocio mío como tal me dejó 3,000 pesos de utilidad en utilidad operativa. Luego hay que pagar los gastos financieros porque yo me endeudé, la empresa se endeudó, tomó crédito, ¿cierto? Como lo vimos en el balance general. Y luego hay que pagar los impuestos y lo que quede le queda al dueño, a los dueños. Entonces los gastos financieros de la compañía, ¿cuántos fueron? 500 pesos en el año. O sea, eso significa que la deuda que tenía la compañía pagó en gastos financieros 500 pesos. Y le da la cifra utilidad antes de impuestos. ¿Cómo la sacamos? La utilidad operativa menos los gastos financieros, o sea, lo que yo le pago, los intereses que yo le pago al banco, me da una cifra que se llama la utilidad antes de impuestos, que es que se conocen como UAI. Porque esta cifra es importante, es sobre la cual la DIAN del gobierno nacional saca la manera de tomar los impuestos para poder subsistir el Estado. En este caso vamos a asumir que los impuestos sean el 33% de la UAI para un total de 82,5. Ahora, la UAI menos los impuestos. ¿Los impuestos cómo se toman? Hombre, el 33% de quién? De 2.500 pesos. Podemos mirarlo en la fórmula. El 33% de quién? De la utilidad antes de impuestos de la UAI. O sea, el 33% de 2.500. Eso da como resultado 82,5. Luego viene la cifra que la que le interesa a los accionistas, que significa la utilidad neta. ¿Cuánto fue la utilidad neta? 1.675. ¿Cómo podemos interpretar eso? Yo vendí en el año 10,000 pesos. Me costó venderlo 6,000 pesos. Perdón, me costó producirlo de los 10,000 pesos, me costó producirlo 6,000. Me costó venderlo 1,000, me quedaron 3,000 pesos, de los cuales tuve que pagar 500 pesos como intereses por los créditos que tuve, y pagué 82,5 pesos por impuestos, que eso hay que pagarlo al Estado, todo el mundo tiene que pagar impuestos, y me quedaron, ¿cuánto? 1.675. Esto quiere decir que yo vendí 10,000 pesos en el año y a los dueños le queda una utilidad neta de ¿cuánto? De 1.675 pesos. Y sacamos un margen que es muy interesante, que es el margen neto. El margen neto va a ser igual a la utilidad neta, 1.675 entre 10,000, y me da 16,8%. Es el margen neto. Nuevamente, margen neto que va a ser igual a utilidad neta 1.675 entre 10,000, y me da un margen del 16,8%. ¿Qué significa ese 16,8%? Podemos aumentar los decimales si queremos. Ese margen del 16,75% significa que por cada peso que yo logré vender, después de pagar mis costos de producción para producir el bien, después de pagar todo lo que tuve que hacer para poder venderlo, después de pagar los intereses al banco que tengo que pagarle por los créditos que me dio, y después de pagar los impuestos, a los dueños le quedan ¿cuánto? 16 centavos con 75. O sea, eso es lo que le quedan a ellos. Si yo hubiera vendido, vamos a asumir que las ventas, yo analizo cualquier compañía, y las ventas de esa compañía, de una compañía, hubiesen sido 100 millones de pesos, para que vean cómo es interesante este indicador. Vamos a asumir que la empresa vendió en el año 100 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Si el margen de esa empresa
es el 16.75. Los dueños, ¿cuánto se ganaron en el año? Se ganaron, se ganaron la suma de 16.750.000 pesos. Entonces, ¿por qué es importante el margen? El margen net, los márgenes, porque me dicen a mí cuánto me queda a mí en mi negocio. En este caso, en este momento, esta empresa, por cada peso, nuevamente repetimos, por cada peso que yo logro vender, yo vendí 10.000, ¿cierto? Me quedan, a los dueños le quedan 16,75 centavos. Si la empresa hubiese vendido 100 millones de pesos, ¿qué significa? Que a los dueños le quedan 16 millones de pesos. Como la empresa apenas vendió 10.000 unidades, 10.000 pesos, perdón, le quedan 1.675. Entonces es uno de los márgenes muy importantes que hay que tener claridad. Tenemos, y si la competencia se ganó el 21%, ¿qué significa? Que la empresa competidora o mi competencia tiene mejor margen bruto, mejor margen neto, operativo y mi mejor margen neto. A esta empresa le quedan 21 centavos y a mí me quedan 16 pesos, 16 centavos, con lo cual me tiene que decir que tengo que mejorar tanto en la parte de costo, como en la parte de venta, como en la parte financiera. Veamos que esto es uno de los principales estados financieros, que es el estado de resultado, que de una manera sencilla, cualquier empresa nosotros podemos saber esto, sacar los márgenes y establecer qué tan atractivo es para el dueño, ¿cierto? Por lo menos, si dice, ¿qué tal que si esa empresa hubiera vendido 100 millones de pesos? ¿Qué significa eso? Que los dueños pueden ir por 16 millones de pesos al final del año. ¿De acuerdo? Esta es la segunda parte, el segundo video que tenemos para explicar el estado de resultados. Espero que lo interpreten de una manera sencilla, es clara, ¿cierto? Retomando que es, yo tengo unos activos que vienen de dónde, vienen de los pasivos, de los patrimonios. Para que yo compro estos activos, adquiero estos activos para generar unas ventas. Aquí genero unas ventas que al final, después de pagar mis costos y mis costos de producción y mis gastos para poder venderla y los gastos financieros y los impuestos, le queda a los dueños esta última cifra que es la utilidad neta. Bueno, muchas gracias.